Aquí estamos, amigos, una vez más en este espacio en 20 minutos con Leonardo Morales y su servidor Jesús González, quienes estaremos conversando sobre la situación política nacional y las perspectivas que tiene el país en estos difíciles momentos. Leo, bienvenido a tu programa. Bueno, bienvenido tú, que estabas desaparecido. Ya sabía que venías por ahí. Ustedes recuerdan que el jueves pasado tuvo aquí el bateador emergente, Luis Augusto Romero, por Jesús, que estaba afectado de gripe, pero ya otra vez está aquí, no le habían serruchado las patas, sigue aquí con nosotros en 20 minutos. Bueno, se podrán dar cuenta que hay un cambio, digamos, en el decorado, no tenemos el fondo de los relojes que señalaban, digamos, el título del programa en 20 minutos, sino que tenemos una imagen, digamos, referida a una obra que reposa en Margarita de nuestro maestro Cruz Diez, ¿no? Y la razón de esa imagen que le hemos puesto el día de hoy tiene que ver porque ayer, Jesús, viendo cosas en el internet, me consigo con una señora que entiendo que vivió mucho tiempo aquí, fue profesora universitaria de alguna prestigiosa universidad, me imagino, venezolana, porque habla muy mal de otras, donde despotrica del país y de los venezolanos en general, pues, ¿no? Y además con una carga de odio inmensa en ese video largo que me puse ociosamente digamos, a ver. Bueno, rompe una bandera de Acción Democrática que le había dejado allí Carolina Bruxi, rompe una gorra tricolor que no sé quién la había dejado, habla mal de los venezolanos, de su fealdad, de su maldita liga, etcétera, etcétera, y odia la posibilidad de que los venezolanos puedan ir a España, ¿no? Y habla, por supuesto, mal de los venezolanos en general, de las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como al final en algún momento dijo pues que no teníamos nada, ni siquiera un artista de relevancia, dijo que Cruz Diez, autor de esta obra que ustedes están viendo aquí, que está en Margarita, él solo era un tirador de rayitas. Pues entonces, como me pareció en verdad que yo no sé quién es la señora, parece que alguna intelectual, alguna poeta, no sé qué cosa es, pero por supuesto con una carga de decepción del país, yo, digamos, en honor y en merecimiento de lo que es el maestro Cruz Diez y de lo que son los venezolanos, nosotros nos colocamos el día de hoy esta imagen que ustedes tienen. Tú sabes que Colombia, después de la década de los 80, esa terrible década de los 80 y los 90, a partir del año 2000, 2002, por ahí, empezó con una campaña que decía, habla bien de Colombia, ¿no? Porque todos nosotros tenemos un doble lado de la moneda. Es muy difícil hablar de cosas buenas en el país, pero siempre se encuentran razones fundamentalmente en los ámbitos académicos, artísticos, todo ese poco de niños que están estudiando en las orquestas sinfónicas, la gente que está haciendo deporte, las universidades que se están preparando, los estudios de investigación que se están haciendo, los reconocimientos que reciben venezolanos en el exterior formados en estas universidades. Siempre hay razones para ver, dentro de todo lo malo, algunas cosas buenas. Sí, bueno, es que esta señora, te digo, yo no sé qué le pasó aquí, qué le hicieron, pero bueno, de verdad lamentable, ¿no? Bueno, es muy lamentable que además nosotros aquí nos habíamos puesto el compromiso de intentar tener noticias positivas una vez a la semana o 2 veces a la semana, y cada vez es más difícil encontrarlas, Leo. Sí, porque claro. Uno para ir a las cosas positivas, uno tiene que ir hacia los valores del venezolano, hacia la solidaridad que se tiene desde el punto de vista familiar. ¿Por qué? Porque el entorno y la situación nacional cada día son más complicadas. Bueno, pues entonces, muy bien, despachemos el caso de la señora Ceija mientras averiguamos de quién se trata, que alguien nos diga, porque es que me llegó, ese video no fue que lo conseguí, por cierto, buscándolo en internet, sino que me llegó un correo de un amigo común nuestro, te debe haber llegado seguramente a ti también, y bueno, yo me puse a leerlo porque me lo mandó él, si no, no me hubiera dedicado a él. Pero bueno, tenemos una noticia tampoco buena, que fue el fallecimiento de Freddy Muñoz, dirigente de la izquierda venezolana, militó en el Partido Comunista, muy joven se incorporó a ella, llegó a ser presidente de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, y luego pues en ese debate intenso que se dio en el Partido Comunista, luego de la derrota militar, donde se discutían de cara al 20 pleno del PC, digamos, toda esa crisis, se produjo la división. El 14 de diciembre se consagra, pues de alguna manera se determina la división del Partido Comunista, que dio, digamos,
como parto el nacimiento del MAS y por otro lado la causa R en enero del año siguiente, ¿no? El año 71. Freddy Muñoz falleció pues el día de ayer en horas de la mañana y bueno, desde aquí le elevamos a sus hijos, familiares y amigos pues nuestras sentidas condolencias, porque en verdad se trató de una persona, de un talento enorme, no solo en el verbo que demostró tanto en la Cámara del Senado como en la Diputados, sino también una obra escrita de importante relevancia. Hoy día su biblioteca donó hace unos meses atrás, se la donó al instituto que dirige Eduardo Fernández, al IFEDEC, y allí entonces está todos sus libros. Mira, Leo, llegó Felipe González. Y va a dejar Maldonado por fuera, que llegó de sexto. Ah, bueno, pues, bueno, les recomiendo, yo nada más voy a decir esto, busquen Maldonator en YouTube, Maldonator. Y vean ese video para ver qué es lo que hace el muchacho. Tú sabes todo lo que pagamos nosotros hasta que por fin, porque eso lo pagamos nosotros, ¿sí? Todos esos reales que da PDVSA para que le pongan ahí en el alerón trasero al carrito de Maldonado y el otro rock, le pongan PDVSA. Bueno, por fin esos millones de dólares que le damos a este par de muchachos, en particular a Maldonado, por fin lograron 6 puntos después de año y pico. Divida todo lo que hemos pagado entre 6 y vea cuánto cuesta cada uno de los puntos. Miren, llegó Felipe González, Leo. Ajá. Entre contra viento y marea, el tipo está aquí, ¿no? Lo tenemos en el país, está en estos momentos haciendo una labor que en algún momento Venezuela era experta haciendo esos lobbies internacionales cuando pensaba que habían violación de derechos humanos o las democracias estaban en riesgo. Así es. Teníamos una amplia vocación, no injerencista, sino de intentar conciliar y llegar a acuerdos en paz cuando la situación de los países estaba en crisis. Ahora resulta que eso para nosotros es terrible. Nosotros sí tenemos que aceptar aquí a Monedero, ¿no? A ese español que vino a decirnos aquí qué era lo que teníamos y lo que no teníamos que hacer. Pero viene Felipe González con una palabra de diálogo y una palabra hablando de la negociación necesaria para salir de la crisis y el gobierno pega un brinco y se espanta. Bueno, porque Monedero sale caro, hay que pagarlo y Felipe viene de gratis. Bueno, pero fíjate, esas son las contradicciones que nosotros tenemos aquí. Claro. Porque, fíjate, gran parte de lo que ha pasado en el país es la imposibilidad que tienen las partes de entender y dialogar para intentarle buscar solución a las partes. O sea, no nos entendemos. Tenemos un país dividido que no se entiende, bueno, ni tan dividido. Cada día las tortas como que una torta es más grande y una torta más pequeña, pero eso hablaremos. Antes que te vayas a entrar allí, que vienes emocionado con eso, hay que decir que, bueno, en primer lugar, bueno, como tú señalabas, Jesús, tenemos una visita de un personaje, bueno, que no se puede tratar así nada más, bueno, llegó Felipe, don Felipe. Se trata de un líder, digamos, de cierta magnitud, pues, de importancia internacional, mundial. Se trata de uno de los líderes del socialismo en el mundo, del socialismo democrático, de esas cosas que se intenta apropiar del chavismo. No, pero Felipe sí es un líder del socialismo democrático. Es decir, con Felipe y antes con algunos otros presidentes españoles se comienza la transición que dio lugar efectivamente a la consolidación de una democracia importante y fuerte en España. De modo pues que la presencia de Felipe González en Venezuela, que aquí se ha retratado con Carlos Andrés Pérez, con Teodoro Pekov y con otros líderes, con Fidel Castro, pero incluido Hugo Rafael Chávez Frías, es decir, lo cual habla de la relevancia, no porque se la tomó Chávez, sino de todos esos personajes, de la relevancia y el reconocimiento que le daban, que muchos le siguen dando a Felipe González, habla efectivamente de esa relevancia. De modo pues que el gobierno, lejos de ponerse incómodo, lo que debería es de buscar con Felipe González, que además deberíamos suponerse un hombre afín a las ideas de este gobierno, es de buscar cómo le da salida al problema de la huelga de hambre que ha ido extendiéndose entre los presos y en algunos otros que no están detenidos. Porque lo peor que le puede pasar al gobierno de Maduro es que se le muera otro, como se murió Franklin Brito, es decir, que se le muera López o se le muera Ceballos o algunos de los muchachos que están en huelga de hambre. Lo que debe buscar un presidente permanentemente es tener un clima de paz y de armonía
vía que permita desarrollar un conjunto de políticas en bienestar de la gente. Aprovechen, señores del gobierno, señor Maduro, aprovechen la presencia de Felipe, llame a Felipe González a Miraflores, comuníquese con él, converse y busquen salida a los graves problemas que tiene el país. Eso es lo que le sale a un presidente serio, respetable, haga eso. La vocación de diálogo es nula. Nula. ¿Por qué lo digo? Teníamos a un presidente con una invitación al Vaticano que no fue. Pero independientemente de que no haya ido, la semana pasada, 100 y pico de presidentes. Pero que es muy difícil que hagas un sermón, perdóname que interrumpa, pero ese sí dificilísimo que hagas un sermón del Papa Francisco, ¿no? Hay que morir callado. Fíjense, toda la política internacional, la semana pasada estuvo en, por favor, entiendan, ¿no? Llamados de atención de todos lados, de UNASUR, de Samper, de los 100 y pico de presidentes a nivel internacional, de la Cancillería de aquí, de la Cancillería de allá. Cuando las cosas están tan mal, es importante escuchar qué es lo que está pasando para intentar rectificar. Pero ya hemos visto que la capacidad de rectificación es nula, porque no entienden de dónde vienen los problemas. Y si tú no entiendes de dónde, cuál es la raíz del problema, muy poco vas a poder hacer para solucionarlo. En esa idea de conflictividad permanente, de conflicto permanente, sin posibilidad de acuerdo, el gobierno se entrampó porque está en un juego suma cero. O yo gano todo o pierdo todo. Como diría María Corina, un juego existencialista. Sí. Así es. Fíjate, es que los polos de alguna manera se tocan, o sea, porque no reconocen, el no reconocimiento significa la extinción del otro que tiene al frente. Así es, por eso. Ahora, ¿qué capacidad existe de que se logre una solución a la crisis que tenemos hoy? Ayer Felipe González, gracias, agradecido como venezolano por ese llamado a la negociación obligatoria entre las partes para salir del conflicto. Claro. Es un llamado a atención que nos están haciendo, porque esa imposibilidad de conversar con el otro es lo que nos está llevando a la situación que hoy tenemos, donde otros están gobernando, el AMPA, el crimen, la delincuencia, y nosotros como ciudadanos en términos generales estamos arrinconados, asustados, con miedo, nos convertimos en una sociedad con miedo, que cada día los problemas nos están arropando y cada día tenemos menos soluciones a los mismos. Así es, pero el gobierno debe entender además, Jesús, yo comparto plenamente todo lo que tú acabas de señalar, debe comprender además que Felipe no vino solo, él puede ser que se bajó del avión solo, pero recuérdese todos aquellos expresidentes y todos aquellos pronunciamientos de Parlamento y de Senado que viene, digamos, acompañando la gestión que Felipe González vino a hacer a Venezuela. Que es bueno partir de ese criterio, de ese reconocimiento. Felipe es una suerte de embajador, de presidente, de líderes mundiales que están preocupados por la democracia venezolana, por la conducta, Nicolás Maduro, que tu gobierno está asumiendo y que creen que es posible que haya una variación. Y los venezolanos quieren creer también que es posible variarlo de modo tal de llevar una mejor calidad de vida a todos, incluidos a los que están detenidos. Pero bueno, eso es simplemente, digamos, un mensaje a García, no es el sargento García, es al gobierno de Maduro, ¿no? De modo tal de ver si hay una reacción, digamos, una visión mucho más armónica, es decir, más tolerante a las circunstancias que está viviendo el país. Pero Felipe vino además con otra misión bien halagadora, que fue Teodoro Brinca. Teodoro Brinca, ¿cómo Claro. es eso? Bueno, tú sabes que él tiene unos serios problemas de rodilla, pero brinca de la alegría, porque Claro. tú te imaginas cómo debe estar el teniente, general o coronel. Yo no sé, tú sabes que esas cosas militares yo no sé mucho, Bueno, Diosdado Cabello. Pero claro, es que estos militares de estos militares ahora lo ascienden sin necesidad de tener ejercicio funcional. O sea, están jubilados y lo ascienden. Postmortem no, unos ciudadanos que ya fallecieron. ¿Qué le pichón tú? Bueno. Sí, bueno, Felipe vino, le trajo a Teodoro el premio Ortega y Gasset. Vimos algunas imágenes y algunas que creo que la gente de Nelson Bocaranda se logró colear en el apartamento de Teodoro. Hicieron una pequeña filmación bien simpática del momento en los cuales Felipe le hace entrega a Teodoro el premio Ortega y Gasset, que para ser Felipe no soltaba la cosa y Teodoro tuvo que decir suéltalo. Bueno, y terminándolo por si lo pusieron en una parte que Teodoro había dispuesto para ese premio. Pero bueno, bienvenido. Mira, Leo, esa buena noticia para un hombre como Teodoro, que bueno, ha hecho, digamos, de su actividad pública en función, digamos,
de la actividad política, su carrera, y que bueno, últimamente se destacó como editor y presidente del diario Tal Cual, amenazado y asediado por el teniente, capitán o el rango que ustedes quieran ponerle al señor Diosdado Cabello. El programa de hoy, yo creo que se centra en eso que llama la MUT, hace la MUT como respuesta al acuerdo que pidió firmar Nicolás Maduro. Sí. Ese es el centro del programa de hoy. Estupenda intervención de Chugo Torrealba, saliéndole al trote y respondiendo rápidamente, cosa que muchas veces no pasa en la MUT, así que en primer lugar felicito por la velocidad, y segundo porque le dice al gobierno, nosotros sí firmamos esas condiciones, porque juego trancado juego ganado no se tranca. Pero la firman por primera vez entendiendo que las negociaciones tienen unos términos. Claro. Cosa que no había pasado anteriormente. Y entendieron que, uno, sí, queremos observación internacional libre y transparente, no solamente la de UNASUR. Dos, queremos que el gobierno deje de gastar y malbaratar los recursos del Estado y que no utilice los fondos públicos para hacer campaña. ¿Por qué? Porque todos los informes, el del Centro Carter, todos los últimos informes de observación internacional hablan de la desproporción en el uso de los recursos públicos en la campaña y el organismo electoral nunca ha castigado eso. En tercer lugar, el respeto a esos resultados. Y ustedes se acuerdan lo que pasó con Antonio Ledesma. Ganó Antonio Ledesma, ¡guau!, le quitamos la competencia. Ganó Mardo, lo sacamos del camino. Ganó el Delson Gárate allá en María Briceño y Iragorren y no lo dejamos gobernar. Le montamos gobiernos paralelos en el caso de Miranda, en el caso de Zulia, etc. O sea, las condiciones están dadas que si el gobierno quiere echarle pichón, vamos a echarle pichón. ¿Por qué? Porque todas las encuestas están hablando ahorita que la oposición le está sacando entre 25 y 30 puntos de diferencia al oficialismo. Claro, pero fíjate, hay un detalle que es importante señalar. Yo creo, también comparto contigo, estamos plenamente de acuerdo en todo lo que hemos comentado aquí en este programa del día martes. Pero yo también estoy de acuerdo contigo en esto que tú señalas, que hemos visto de la MUT, en este caso de su coordinador general, una actividad y una actuación bien diligente, rápida, en respuesta a un conjunto de cosas. ¿Sí? A la propuesta de Maduro de firma de un acuerdo de respeto a las elecciones, ya vimos cuáles fueron las respuestas de la MUT en voz de Chugo Torrealba, donde decía que ese apoyo estaba fundado en varios aspectos que tú acabas de señalar. Pero también es importante la respuesta que está dando Chugo Torrealba. Porque a partir de ese elemento, muchos opositores dicen, bueno, ¿cómo la MUT va a firmar un acuerdo cuando aún no hay fecha? Bueno, pero señores, entiendan, y lo oí esta mañana a Chugo diciéndolo, se está diciendo que vamos a acordar a respetar unos resultados electorales fundados en ¿qué? Uno, en que haya elecciones. Es decir, una de las primeras cosas que además están pidiendo los presos políticos es que haya fecha de elecciones, que haya cronograma electoral. Bueno, esa es una exigencia para poder firmar y para que haya elecciones. Y las otras, entre otras, es que efectivamente hay un conjunto de condiciones que ya Jesús acaba, digamos, de describir plenamente sobre esa materia. De modo porque la MUD lo que le está diciendo es, para que haya elecciones libres, transparentes y que nosotros podamos avalar, tiene que hacer también un conjunto de condiciones que ustedes tienen que firmarnos a nosotros. Así, nosotros firmamos un acuerdo común en el cual cada quien se responsabiliza y se compromete a satisfacer un conjunto de condiciones. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Cuál será el pote de humo de esta semana? Casi que es una encuesta, ¿no? Porque ayer aparecieron los primeros datos de mayo, cómo estaba la situación de mayo en el país. Y de un año a otro hay una variación negativa del gobierno en su evaluación de 57 puntos, de acuerdo a Datincorp. 57 puntos de diferencia entre un año y otro. O sea, la brecha que hay entre la aprobación de la gestión de Maduro se abrió de una manera tan significativa que parece imposible que tengan capacidad de respuesta en el corto plazo. Este es un gobierno de repostero, de torta en torta. Bueno, y siembran acetaminofén y hacen de su vida una locura. No te vayas a burlar a esa niña. No, vale, no, eso no tiene ni posibilidades de mención. Pero para terminar,
Revisen las últimas encuestas que están saliendo esta semana y la próxima semana. Hay buenas noticias en la carrera electoral. Los números por primera vez hacen una amplia mayoría del voto opositor. La primera minoría en el país en este momento es el PSUV y aparecen unos actores, como siempre en este tipo de cosas, que son procesos no lineales como el que tenemos en nosotros en este momento. Aparece un nuevo actor ahí en los números, espontáneo, que se llama Lorenzo Mendoza. Señores, nos vemos esta misma semana y seguiremos hablando de la situación política nacional aquí con mi amigo Leonardo Morales. Leo. Bueno, más nada que decir. Nos vemos el próximo jueves con Jesús González, que ya no tiene gripe, y con, bueno, aquí en VerTV Noticias, que siempre estamos llevando a ustedes noticias importantes. Hasta el próximo jueves.